¿Qué tal, mis hermanos? Es un gusto volver a encontrarnos nuevamente a través de este medio. Recibe un abrazo virtual de tu hermano Marcial. Feliz domingo, feliz día del Señor. Hoy ruego a Dios para que donde quiera que estés puedas hacer lo mejor con lo que tengas hoy a tu alcance. Pido a Dios para que el Señor pueda confortarte y pueda tratar de animarte en este día del Señor. Ten fe, ten esperanza y cree que cuando tú das lo mejor, Dios siempre te dará lo mejor. Y como siempre, mis queridos hermanos, quiero invitarte a que vayas a la celebración eucarística, que llegues a tu parroquia. Si no puedes por la enfermedad, por la situación que estás viviendo, pues el Papa nos ha dado el permiso y la autoridad de poder verlo a través de la televisión, a través de la pantalla digital. Así es que yo te invito a que le des un tiempo al Señor en este gran día, en el primer día de la semana, que le des ese chance a Dios de que pueda hablarte al corazón. Hoy nuevamente nos encontramos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo primero, versos del 29 al 39. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por malos espíritus. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vámonos a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy nuevamente nos encontramos con la sanación, con la oración de Jesús, cómo Jesús se mueve, cómo Jesús hace para que Él pueda sanar a cada enfermo, a cada endemoniado, a cada dolencia que cada uno trae. Hoy vamos a hablar sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Quién tiene el poder de la oración? ¿Qué tiene el poder de la oración? ¿Cómo funciona la oración? ¿Cómo podemos nosotros orar? Para eso vamos a guiarnos en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos habla en el numeral 27-25, que nos dice que la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza, antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, con Él nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y con la astucia del tentador, que hace que todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Como ven, mis queridos hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos enseña, nos apoya a que la oración es muy importante. Y no solo el Catecismo, sino que también nuestros padres de la Iglesia, los santos, todos aquellos hombres de carne y hueso que fueron como nosotros, nos enseñan que la oración es muy importante en la vida del cristiano. Así es que hoy, mi querido hermano y mi querida hermana, gracias a la oración yo estoy hoy aquí hablándote. De verdad, yo, para los que me conocen y se van a encontrar con este video, yo era una persona muy tímida. Yo casi no hablaba.
En la escuela, cuando nos tocaba hacer trabajos en equipo, pues siempre poníamos al que mejor voz tenía, al que tenía más voz alta, al que sabía aprender de memoria las cosas para sacar una mejor calificación. Así es que siempre poníamos a otro. Y verdaderamente, cuando yo empecé a seguir al Señor, pues yo no podía hablar, como ya se los comentaba antes. Para las cosas de Dios nos da miedo. Nos da miedo dar testimonio, hablar de la palabra de Dios, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no cree. Hay mucha gente que no ora, hay mucha gente que no escucha la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene su Biblia solamente como de adorno. Lo tienen en un altar, lo tienen en su mesa, pero no la leen, no la abren. No les preocupa escudriñar lo que hay, lo que Dios te habla. Así es que yo te invito, mi querido hermano y hermana, que este día pongas en práctica algo bueno en tu vida. Que la oración sea la parte fundamental, la que mueva, la que sea el motor. Por las mañanas cuando te levantas, encomiéndate a Dios. Por las noches cuando te acuestas, tu examen de conciencia. ¿Qué hemos hecho durante este día? Hermano y hermana, la oración es el respiro del alma. La oración es ese momento de intimidad con el que nosotros nos encontramos con el Señor. La oración es ese suspiro que llega hasta el cielo. Es esa elevación, es ese actuar, es ese cerrar los ojos y sentir la presencia de Dios. La oración es indispensable para la vida del ser humano, es el oxígeno del cristiano. La oración es la que abre los labios, abre las bocas. La oración es el que te invita, te invierte, te convierte en un ser más amable, más bueno, en un ciudadano más orante, para que podamos ayudar a los demás. Hoy Jesús nos enseña cómo se aislaba de sus discípulos, se aislaba de la gente para entrar en contacto con su Padre Celestial. Hoy ayer te compartía en el Evangelio, desde un lugar muy hermoso, un campo grande, solitario, donde puedes sentir la presencia de Dios, el movimiento del aire. Yo me imagino a Jesús estando solo, cerrando los ojos, levantando las manos al cielo y escuchando a su Padre, esa conversación tan íntima, ese como cuando te enamoras, ese cosquilleo que sientes por dentro. Es lo mismo que sucede cuando tú entras en comunicación con tu Padre, cuando entras en comunicación con Dios, con Jesús, porque tu corazón se abre, el tiempo se detiene y no hay nada que pueda en ese momento interrumpir tu estado de comunión con Dios, porque están unidos, lo humano con lo divino se están sosteniendo. Así como vemos el arco iris se sostiene sobre un cerro, sobre un árbol, y podemos apreciar ese pacto, esa alianza de Dios con nosotros. Asimismo el Señor abre nuestro corazón, entra y nos agarra y no nos suelta si nosotros no queremos. Hoy, mi querido hermano, quiero decirte que para estar sano necesitas hacer lo que la suegra de Pedro hizo. ¿Cómo nos damos cuenta cuando alguien verdaderamente está sano? Según la palabra de Dios, cuando una persona está sana, comienzas a servirle al Señor, comienzas a servir a los demás. Así es que, mi querido hermano y hermana que me estás escuchando, si tú no eres un servidor del Señor, déjame darte una mala noticia. Estás enfermo, estás en peligro de extinción, te estás acabando, te estás perdiendo, porque no has sido sanado. Tal vez dirás, pues yo para qué voy a ir a la iglesia si los servidores que están allá no me caen bien o tienen un genio de los 1000 demonios, que el Señor los reprenda. Hermano y hermana, hay que conocer al ser humano, hay que amarnos, hay que darnos esa oportunidad de tratar a los demás, porque a veces solamente hablamos de los demás por lo que nos dicen, no porque nosotros los hemos tratado.
Así es que yo te invito a que le des ese chance a Jesús. El Concilio Vaticano II nos habla también de la unidad de los cristianos, y hace poco estuvimos orando por la unidad de los cristianos. En el Concilio Vaticano II, en el decreto Unitatis Redintegratio, en el capítulo 8 nos dice: la oración es unánime por la unidad. Esta conversión del corazón y santidad de vida, juntamente con la oración privada y pública por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y con razón puede llamarse ecumenismo espiritual. Es frecuente entre los católicos acudir a la oración por la unidad de la Iglesia, y que el mismo Salvador dirigió ardientemente al Padre en vísperas de su muerte: que todos sean uno. Hermano y hermana, tenemos que estar unidos, tenemos que orar unos por otros. El Señor dice que estemos unidos. Eso no significa que hagamos cadenas de oración, porque eso ya entra en la superstición. Yo no sé si te has dado cuenta, de repente te llegan y hagamos una cadena de oración por tal enfermedad, por fulano, por una necesidad. No, mi hermano, no caigamos en eso. Ponte a orar tú que sabes, tú que conoces a Dios. Lee los salmos, entra en oración, háblale a Dios, háblale de tu vida. Y déjame leerte de las reflexiones que te vengo leyendo de este autor que me encanta mucho, del Miguel Ángel Pérez. Nos dice cómo orar. Y aquí nos cuenta una historia de lo que a veces pasa en nuestras vidas. Y escucha bien, hermano y hermana, maravillosa reflexión que hoy quiero contarte, que hoy quiero leerte. Se llama ¿Cómo orar? Un barco naufragó en una tormenta y solo 2 hombres pudieron nadar hasta una isla desierta. Los 2 hombres no sabían qué hacer y decidieron que ambos deberían orar a Dios. Decidieron que para saber cuál de los dos haría las oraciones más potentes, iban a separarse, y así decidieron establecerse en lados opuestos de la isla. Lo primero por lo que oraron fue por alimentos. A la mañana siguiente, el primer hombre vio un frondoso árbol de frutas en su territorio, del cual pudo comer. El segundo hombre no recibió nada. Varios días después, el primer hombre se sintió solo y oró por una mujer que le acompañase. Al próximo día, otro barco naufragó y la única sobreviviente fue una mujer que llegó a su territorio y allí se estableció como su compañera. Los 2 hombres siguieron orando, y el primero pidió en sus oraciones casa, ropa y más alimentos. Como arte de magia, el primer hombre recibió todos sus deseos, mientras el segundo nada recibía. Finalmente, el primer hombre oró por un barco de manera que él y su compañera pudieran dejar la isla. Al día siguiente, un barco llegó milagrosamente al lado donde estaba establecido y decidió dejar al segundo hombre abandonado en la isla, pues consideró que sus oraciones no habían recibido la bendición de Dios y por eso no habían sido respondidas. Cuando el barco zarpaba de la isla, escuchó una voz resonando desde los cielos que le preguntó: ¿por qué dejaste a tu compañero abandonado en la isla? El primer hombre respondió a la voz: mis bendiciones solo son mías, porque fui yo quien las pidió. Las súplicas de mi compañero no fueron escuchadas por Dios, porque Dios no tenía nada para él. La voz le respondió: estás totalmente equivocado. Él solo tuvo una súplica que yo le respondí. Al cual el primer hombre le preguntó: dime entonces, ¿qué pidió para que yo le deba algo en pago? La voz le respondió: él oró para que todas tus súplicas fueran concedidas. Hermano y hermana, qué gran reflexión tiene esta enseñanza. Muchas veces pedimos
las cosas para nosotros mismos. Muchas veces le exigimos a Dios que haga lo que nosotros queremos. Y eso no es así. El Señor no trabaja de esa manera. Así que yo te invito a que escuches las predicaciones de los sacerdotes, las homilías en las misas del día de hoy y puedas reflexionar en lo que se te está invitando en este nuevo día, en este nuevo comenzar. Yo seguiré orando por ti y deseo de todo corazón que un día también puedas salir y decir: yo antes era esta persona, pero un día encontré a Dios, me levantó y yo decidí seguirlo, seguiré salvarlo, porque yo quería ser sanado, así como la suegra de Pedro. Y por eso hoy estoy dando testimonio de que Dios está conmigo en todos lados, en todo momento. Así es que, mi querido hermano y hermana, te deseo un feliz domingo, que Dios te bendiga y que la paz del Espíritu Santo acoge tu vida en este día.